Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un capítulo más de Pupa Mental Transformando con Amor. Y hoy iniciamos con nuestro invitado un episodio de muchos que espero tener que se llama Luciérnagas en la noche. Luciérnagas en la noche tiene que ver con estas personas que por angas o mangas han tenido unas vidas muy oscuras, muy llenas de adversidades y sin embargo ahí están brillando con luz propia y saliendo adelante con una resiliencia extraordinaria y son personas de quienes tenemos muchísimo que aprender. Entonces hoy le doy la bienvenida a Felipe Carpintero. Felipe, bienvenido. Hola, gracias. Y bueno, vamos a platicar de cómo ha sido tu vida, tu trayecto a lo largo de las experiencias que han tocado tu existencia y que te han convertido en el gran ser humano que hoy eres. Ay, gracias por lo de gran ser humano. ¿Y sí? Solo soy un ser humano. Pero bueno, empezamos. Creo que todo lo que me ha pasado me ha servido para ser humano. Porque creo que ya muchas personas hemos dejado de ser eso y nos volvemos en personas y nos olvidamos la parte humana. Y creo que todo lo que he vivido me ha servido de alguna manera para simpatizar y para ser empático con la demás gente, porque de alguna manera me identifico con ellos de alguna u otra manera. Dios me ha dado, creo que se le ha olvidado que tiene más guerreros y me ha mandado muchas batallas para poder entender a mucha gente. Entonces, creo que si algo bueno he sacado de todo lo malo que me ha pasado, es eso, el conectarme más con el lado humano que con el lado de como persona nada más, ¿no? ¿Cómo inicia? O sea, qué digamos fue el primer evento, la primera situación que te tocó adversa, realmente adversa, en donde tú comenzaste a transitar por este mundo tan, como dijo el padre, que mañana sale su podcast, el padre Juan María Solana, en este valle de lágrimas, en donde cuando te sueltan del helicóptero, toda la vida sucede mientras vas cayendo porque todos estamos destinados a la vida eterna, ¿no? Y en este transitar, desde que naces hasta que te vas, a ti te han tocado muchas turbulencias y muchas cosas adversas. Entonces, ¿qué nos puedes compartir de cómo inicias tú en este camino de adversidades? Desde los 7 años. A los 7 años. Empezaron a abusar sexualmente de mí, pero a pesar de que fui un niño que sufrió abuso sexual por muchos años, ¿Cuánto tiempo sufriste abuso? Como 7 años, más o menos. Hasta que me cayó el 20 de que pues estaba mal lo que me estaban haciendo y que yo me pude defender. Pero a pesar de todo fui un niño contento y porque fui tan contento que mis papás nunca se dieron cuenta que había algo mal. Oye, a ver, en cualquier momento, si no te sientes cómodo con la entrevista o si hago una pregunta que no quieras contestar, no la contestes, ¿ok? Sí. Finalmente, también el contenido total de la entrevista, si te incomoda al final, no se publica. Este contenido es nuestro. Sí. ¿Por qué no hablabas? Porque a mí me tocó, hay una gran diferencia entre un violador y un abusador. Uh-huh. El abusador te maneja psicológicamente. Uh-huh. Y el violador pues ocupa violencia física. Uh-huh. A mí me tocó un abusador, uh-huh, que me manejó psicológicamente y me dijo, o sea, te hacen sentir que realmente no tienes, que pues no está pasando nada malo, ¿no? Y te hacen sentir
como que ellos son las personas que más te quieren y que sí, pero jamás en te el van a fondo, hacer fondo, daño. fondo, fondo, a ver, sácame de esta duda y sobre todo a las personas que nos escuchan, porque es probable que estén pasando Sí, sí, por sí. un lugar por donde tú ya En el fondo sí transitaste. sabes que hay algo Allá malo. voy. En el fondo tú sabes que hay algo malo, pero estás de alguna forma psicológicamente amordazado, ¿no? Para no hablar. Mi punto es, ¿cuál es la razón, si es que la puedes identificar, del por qué eliges callar? Porque no te van a creer, porque es una persona cercana a la familia, porque van a creer que tú eres malo. ¿Se pueden decir groserías? Claro, por supuesto, faltaba más. Eh, en mi caso yo siento porque fui muy pendejo desde niño. Porque pensaba yo en los demás y no en mí. Ok. Porque a pesar de que era yo un niño chiquito, era como de, chin, es el hermano de mi papá, ¿no? O sea, porque sí, en el fondo, pues sí sabes que en la primera vez que abusó sexualmente de mí, digo, tenía yo 7 años, él tenía como 30 años. O sea, o sea, yo recuerdo que me puse a llorar horrible y él me dijo, cállate, y yo me salí al jardín, y en el jardín, siempre que abusaba sexualmente de mí, yo me salía al jardín, y era donde encontraba yo la paz, y me ponía yo a hablar con Dios desde los 7 años. Hablaba yo con alguien, pero no sabía yo bien con quién, ya después capté que era Dios. Y encontraba yo ahí como que la tranquilidad, y me acuerdo que ya después entraba yo y era como de ya más tranquilo, y me dormía yo y no pasaba nada. Pero en Pero este no pasa nada si pasaban sí, cosas. claro, pero, o sea, ese ratito de infierno que vives, Ujú, en mi caso era como de, no lo digo porque no quiero que ese infierno lo vivan otras personas. claro. Entonces no quiero que lo viva, por ejemplo, en este caso mi papá, ¿no? Mi abuelita, porque pues al final de cuentas es su hermano y es su hijo. Y entonces es como, y también es como de, pues yo soy su hijo y va a pasar esto. Y también es una, que sirva también como llamado de atención para los papás, porque también es algo también del por qué te callas, es porque también estás desconectado de tus papás de alguna manera. Porque sabes que no tienes esa Confianza. confianza de llegar y decir, oye, ¿sabes qué? Me tocó o me hizo esto o no estoy a gusto con ciertas situaciones que pasan con esta persona. Y el hecho de que dices, no sé si me van a creer, el abusador también Claro. maneja mucho esa parte de que es que si le dices a alguien no te va a creer. Y efectivamente, en mi caso no me creyeron. También hay que tomar algo en cuenta, y te lo comparto a ti, más que pendejez es inocencia. Porque cuando somos niños, asumimos sí o sí siempre, o muchas veces, el rol del héroe, ¿no? Y el héroe, sin saberlo así, lo que hace es recoger adversidad del entorno para no sumarle complejidad al sistema familiar. Ujú. Entonces funcionamos como estas esponjas purificadoras de todo lo que está sucediendo alrededor para no ser un, un, un motivo más de preocupación para el sistema, ¿no? Cuando ya por alguna u otra razón ya le está pasando mal el sistema, pues comenzamos a vivir un poco hacia adentro, ¿no? Y esto que platicas de darte estos espacios en el jardín para hablar con Dios, muchas veces clínicamente a eso se le llama disociación. Es decir, nos fragmentamos de estar presentes en el aquí y en el ahora para poder construir en la mente, ¿no?, una idea de lo que me está sucediendo, pero separado de mi cuerpo y separado de mi emoción para poderlo manejar y poderlo digerir en forma aislada, porque si estuviéramos totalmente presentes aquí y ahora, el paso siguiente es denunciar, avisar, acusar, en este caso a los padres que pueden hacer su mejor esfuerzo, como siempre, todos hacemos nuestro mejor Sí, esfuerzo, claro. pero nunca es suficiente. Y los hijos no son transparentes como para poder notar a simple vista qué es lo que está pasando con mis hijos, ¿no? Y luego somos excelentes actores también,
en este heroísmo de proteger a la familia y proteger a nuestros mismos agresores. Y vivimos la vida con cara de felicidad y de todo está bien y de viva la vida y de tener unos atributos que en realidad no son otra cosa sino esta disociación, ¿no? Sí. Entonces, bueno, por ahí reconócete inocente y este héroe, ¿no? Que desde la inocencia da su vida por la familia de una u otra forma, ¿no? No lo había yo pensado así. Pero bueno. Pero al final sí, digo, los niños son las personas más inocentes que hay en Claro, en es el mundo. inocencia. Sí, sí, sí. ¿Y qué pasa después? Pues aprendes a, el instinto de supervivencia te enseña a vivir y a disfrutar de las cosas a pesar de que Sí. Pasan cosas malas. Y también ya después, primero hubo mucha rabia con mis papás cuando yo les dije, sobre todo con mi mamá, porque fue la persona que le confié. Y fue como de, es que no es posible, ¿no? Y fue como el coraje de, ¿por qué no me crees si soy tu hijo, no? Ya después, cuando crecí, pues también comprendes esa parte de que, bueno, pues sí fui un niño feliz y que siempre quería estar con él. Claro, no con esa cuadraba, sí, no sí, cuadraba sí. el audio con el video, ¿no? Exacto, entonces sí, ya después entiendes esa parte y no soy papá, pero sí, sin duda pienso que el trabajo más difícil de la tierra es ser papá o mamá. Entonces, gracias a Dios yo no soy. Pero sí, o sea, entendí también esa parte de mi mamá, el por qué no me creyó y la perdoné y Después de 7 años de abuso, ¿tú le confiesas a tu mamá? ¿Tu mamá no, no yo te le cree? confesé hasta como a los 17 años. O sea, tú después de 7 años de historia de abuso logras defenderte de tu agresor, Sí. pero no lo denuncias todavía. No. Ok, todavía tú te guardaste todo eso. Es que también aprendes a hacerte. Yo siempre le he sacado las cosas buenas, o sea, como dice el dicho, si la vida te da naranjas, haz limones, perdona, haz limonada, ¿no? Y yo siempre aprendí a hacer limonada de ese niño, porque cuando sufres abuso por mucho tiempo, aprendes a sobrevivir y a ser más independiente a muchos niños. Claro. Porque pues sabes que no cuentas con el apoyo de tus papás, que tienes que afrontar ese problema. Solo. Sí, exacto. Va solo. Y aprendes eso. Y al final de cuentas es algo bueno, porque pues en el mundo estamos solos, ¿no? O sea, venimos solos y nos vamos a ir solos. Y esa parte fue como, pues aprendes a vivir y me afronté al abusador. Y de hecho, la última vez sí ya hubo como violencia física porque ya me pude yo defender. Y también ya después me volví esa parte como la contraparte de pasar a ser muy inocente a ya no voy a dejar que me hagan nada, ¿no? Claro, sí, la polaridad, ¿no? Que va de la inocencia a la violencia. Sí, sí, sí. Ya no es un enojo en donde yo puedo poner límites adecuados, sino ahora voy con todo. Sí, o sea, y por ejemplo, a mí me corrieron de colegios porque era yo como no me dejaba, o sea, ya no permitía yo el abuso en mí. Entonces era como de me defendía y hasta el día de hoy me sigo defendiendo o sigo defendiendo a otras personas que no tienen a lo mejor, que no son tan escuchados o que no son vistos. ¿Has trabajado ese enojo? No. Ok. Tenemos tarea. Sí. Me gusta esa parte de no ser, de defenderme, de poder defenderme. Sí, pero a ver, defenderte, todos los seres humanos estamos hechos para defendernos. Tampoco estoy, o sea, que sea yo violento nada más porque sí. O sea, siempre tenía yo, o sea, por ejemplo, siempre era, como era yo muy tímido de niño, era como de, ay, es niña, ¿no? O cosas así. Y de repente cuando ya me aprendí a defender es de, ¿cuál niña? Toma, ¿no? Y me los madreaba yo y me ganaba. Entonces era como que, y pues estábamos en un colegio de monjas
Y pues las monjas era como de aquí no puede haber agresión. A pesar de que pues yo no tenía yo la culpa, yo nada más me defendía. O sea, pues no, para ese colegio no había... Ok, claro, sí, no tiene, no había cavidad para mí. No estudian, digamos, la historia de cada quien para justificar. Ajá, sí, o sea, tampoco es que sea yo, que me haya yo convertido en un violentador así nada más de que no, tampoco. Porque muchas veces las historias de quienes son abusados, de ahí, de ese enojo que se cocina y que se guarda, ¿no? Entonces eso es lo que les da la pauta para entonces ser los abusadores del futuro. Sí, sí, sí. El prototipo del abusador del futuro. Y muchas veces vuelven a ser violadores ellos, claro, o vuelven a abusar. Oye, a ver, platícame, entonces ya, vas con tu mamá a los 17 años. Más o menos. Más o menos, y denuncias a este tío abusador. ¿Y cuál es la respuesta de tu mamá? Pues fue, o sea, yo le dije como de no le digas a nadie, mi mamá le dijo a todo el mundo. Y bueno, no todo el mundo, pero sí como que a mucha gente. Sí. Y como que no entendía y me dijo, ay, es que no fue cierto, no fue cierto. Aparte también yo le dije en un momento pues difícil para mis papás porque había como problemas entre ellos y yo llegué con otro problema. Pero ahí sí hablé porque tenía yo miedo a que mi hermanito le pasara lo mismo, porque tenemos, o sea, mi hermano y yo tenemos de diferencia 12 años. Entonces cuando yo ya me podía defender, mi hermanito era como de, pues estaba chiquito y me vi en él, ¿no? Entonces... por más que yo lo trataba yo de proteger y que le preguntaba yo, oye, ¿te hizo algo? ¿No? Entonces llegó un momento donde dije, yo no puedo ser el papá de mi hermano. Entonces hablé con mi mamá para que ellos fueran los papás de mi hermano. Claro. Pero pues no me creyó, tuvimos muchos problemas, me salí de casa, hubo como que un año de rebeldía hasta cierto modo, porque también fue como de, pues si no hay sentí que no tenía yo espacio en esa casa, porque pues era como, pues, si no me crees, entonces no tengo espacio acá, ¿no? Entonces me salgo y... Faltaba esa validación, ¿no? De los padres hacia la voz y sentir de los hijos. Sí, la narrativa de lo que me está pasando, independientemente de si lo creyeran cierto o no, siempre cabe la duda y siempre cabe validar lo que me estás diciendo y luego compruebo si es verdad o no. Bueno, pero de inicio te valido. Sí, aparte me sentí como hasta cierto punto juzgado, porque era como de, no, lo estás inventando porque te quieres justificar por esto, ¿no? Entonces es como de, no. Entonces cuando te sientes juzgado, pues nadie se siente a gusto cuando lo juzgan a uno. Claro. Entonces preferí salirme y también me ayudó eso a madurar más temprano. Y también fue como, ahí también creo que fue una parte decisiva de mi vida donde tomé la decisión de lo que decías tú, ¿no? De no irme por, no, pues fui abusado y mi familia no me creyó y así ahora me voy por el lado malo, ¿no? Entonces yo decidí irme como por otro camino y me ayudó a crecer también como persona. Porque sí, o sea, me salí yo sin nada, o sea... Hubo un día donde no tuve para pagar la renta y me tuve que dormir en un parque y fue como de ahí. Pero la pasé, o sea, dentro de todo la pasé, o sea, buscaba yo siempre el lado bueno, el lado padre. Y... Es supervivencia. Sí, entonces finalmente era el cerebro como te dice, búscale el lado positivo porque, ¿no? Sí, y aparte, por no ejemplo... Siempre tuve como una imaginación una mente muy creativa y era como, bueno, lo voy a ver como un tipo de aventura, ¿no? Entonces para mí no era como de, no tengo dinero para pagar mi renta, era como de, güey, estoy viviendo la experiencia de dormir en la calle, ¿no? A ver cómo... Es supervivencia, sí. Totalmente es como, supervivencia. La inocencia total del niño que echa a andar su imaginación para poder sobrevivir a la adversidad de lo que está sucediendo en el aquí y en el ahora, ¿no? Sí. Pero también me guardaba yo muchas cosas para proteger, por ejemplo, ¿no? A mi familia. Y era como de, ponía yo el poker face de estoy bien, lo que decías, ¿no? Del niño. Y estoy bien y que mi familia me vea bien y que no se preocupe. Todo bien, todo contento, soy muy feliz, todo está perfecto. Sí tengo para pagar la renta, sí tengo para comer, todo, ¿no? Y... no mostrar más vulnerabilidad. Ajá, exacto. Sí, porque también cuando te vuelves vulnerable, pues eres blanco de muchos, blanco del juicio de muchos, ¿no? Y aparte para también sufrir más abuso. También. Entonces eso aprendí
a mostrarme fuerte para no sufrir más abusos. Entonces, pero después o sea, el callarme tantas cosas después me produjo enfermarme, ¿no? Ya después, cuando estaba yo en la universidad, me detectaron... ¿De qué enfermaste? Cáncer de colon, que me lo detectaron a los 23 años. O sea, el cáncer de colon en un joven es súper pequeño. Ya después, cuando fui a terapias y todo eso, pues dijeron... Me acuerdo que la primera vez que fui y dije, es que me mandaron a terapia porque me detectaron cáncer y todo, y me dijeron, ¿tú fuiste abusado sexualmente? Y yo, sí. Y me dijeron, ok, ahí está la causa, sí, el origen. Esa es la causa. Y yo así, pero ya lo superé. Y me dijo, no lo has superado. Lo vas a superar cuando superes el cáncer. Y fue otra... No todos, no siempre las personas que son abusadas somatizan en forma de cáncer de colon. Sí, no sí. todos, no siempre. Sí, ¿no? cada cuerpo lo va... Cada cuerpo sí, somatiza cierta situación y después esto, bueno, a través de síntomas de esta naturaleza, psíquicamente o psicológicamente se biodecodifica el abuso y entonces pueda suceder una sanación en el cáncer sin dejar de lado la atención médica, física y médica de, bueno, pues los tratamientos, ¿no? Quimios y demás. Sí. ¿Y cómo transitaste el cáncer tú? Pues fue porque sentí, cuando ya estaba yo bien, porque aparte me dio en un momento, pues bueno de mi vida, porque ya podía yo pagar la renta, estaba yo estudiando contaduría, me habían ofrecido llevar la contabilidad de una empresa grande y estaba yo bien económicamente, ¿no? Entonces sentí que me vino a destruir como que mi castillo de arena, y que vino una ola y que me la destruyó, y fue como de chin, otra vez, ¿no? Hablé con mi familia, fue cuando también me ayudó como a sanar esa parte, ¿no? Y fue como de, ok, sabes que ya estoy mal, porque llegó un punto donde pues ya estaba yo mal, y me dijo mi doctor, sabes que pues tienes que vivir con tu familia porque también vas a tener un momento donde te tengan que cuidar. Entonces regresé a casa, hablé con mis papás. ¿Cómo fue regresar a casa? Y enfermo, además. Bueno y malo, porque ya aprendí, o sea, llegué como más maduro, pero también fue como volver a esa parte de ser niño o a ser hijo. Dependiente, ¿no? No tanto dependiente, sino a ser hijo, porque ya, o sea, yo ya me había vuelto... Tú ya eras el jefe de la casa y volviste a obedecer. Así, bajo reglas y todo eso, entonces era como de... Y aparte, pues siempre he sido como que la oveja negra de muchas cosas, y, por ejemplo, era yo la oveja negra como paciente de mi doctor, porque era es que te tienes que cuidar, y es que no sé qué, ¿no? Y todo. Y algo erróneo de las personas con cáncer es que siempre las ponen como personas débiles, hasta en las películas o en las novelas, ¿no? La persona con cáncer y súper delgada y con ojeras y que no puede hacer nada, y que todo el tiempo está acostado o llorando, y que llora porque ya se va a morir, ¿no? Y que disfruta de la vida, pero, o sea, disfrutando, pero así de... Sí, en el drama. Sí. Y era como de... Y aparte te venden, o sea, cuando te detectan cáncer, te venden, o sea, compras esa idea que has visto y es como de, tengo que ser así, ¿no? Entonces yo dije, yo no voy a ser así. O sea, me acuerdo que me metieron a un grupo de ayuda y todos era como de, no, y es que yo con las quimios y no sé qué, y estoy y no sé qué, o sea, todos al lugar de darte ánimos, era como de contar su experiencia, y me daba cuenta que las personas, al lugar de salir contentas, era como que absorbían los problemas de los demás. Claro. Entonces era como de, no quiero eso. Es algo peor. No me sirve. Entonces era como de... Oye, ahora que tú mencionaste lo de la oveja negra, y perdón que te interrumpa, ¿tú sabes qué es la oveja negra sistémicamente? No. Imagínate que todos tenemos claros y oscuros, ¿no? Todos somos oscuros
y somos luminosos. Todos tenemos un lado desarrollado, consciente, y un lado no desarrollado, inconsciente. Memorias infantiles, situaciones que tenemos que madurar. Llámelas adversidades, llámalas como quieras, ¿no? Pero para fines didácticos y rápidos, vamos a ponerlo bueno, malo, blanco, negro. Y todos tenemos nuestros blancos y todos tenemos nuestros negros. Todos tenemos nuestro lado bueno y nuestro lado malo. Cuando dentro de un sistema familiar todos comienzan a actuar en su personaje bueno y bondadoso, y yo soy el bueno, yo soy el que puede, yo soy el héroe, yo soy el ¿no? Todo su lado oscuro se le va a otro, porque él no lo muestra y no se hace cargo y no se hace responsable. Y entonces hay otro miembro de la familia que también es otra dama de la caridad, otro santo inmaculado, que tampoco se le ve la maldad por ningún lado, y entonces su lado malo, ¡pum!, se le va a alguien. Porque el cuerpo familiar funciona como un cuerpo, un solo cuerpo físico. El cuerpo familiar funciona como si cada uno de los miembros del sistema fuera un órgano. Sí, sí, sí. Entonces, de repente, ¡pum!, el cáncer se muestra en un órgano o en un personaje del sistema. Y esa es la oveja negra, el que carga toda la oscuridad del sistema, porque el resto no se están haciendo cargo y responsables de su propia oscuridad. Si cada quien asumiera sus buenas y sus malas, esto se reparte y todos seríamos como vacas moteadas con nuestros claros y nuestros oscuros, y a nadie se le cargaría la mano. En este caso a ti se te fue o somatizó el sistema a manera de cáncer, pero también existen adicciones, también existen un montón de situaciones en donde la oveja negra de la familia es a quienes a todos nos conviene señalar como al que le pasa todo, al que todo tiene, al que ¿no? Porque todos los demás somos santos, ovejitas puras, inmaculadas, y tenemos una oveja negra que nos conviene. Sí, sí, sí. Inconscientemente a todos nos conviene, porque si él tiene todo lo malo, quiere decir que entonces yo soy el bueno. Exacto. Y los santos y los buenos y los puros de corazón y los bondadosísimos de París, entonces se victimizan, ¿ves? Y en lugar de asumir que yo también tengo responsabilidad en esto y esto otro, ¿no? Ahora me victimizo y ahora la oveja negra es el que tiene la obligación de sanar en sí mismo todos los Mis males problemas del sistema. Y entonces ahora la culpa la echamos, ¿no? Porque la culpa es como una papa caliente, nadie la quiere tener. Uh-huh. Entonces, tomar de esa oveja negra un poco de oscuridad es cuando comenzamos sí o sí a tener que hacernos responsables de nosotros mismos, porque si no, ese personaje, ese sujeto, ese chivo expiatorio, como lo llaman en terapia sistémica, no la va a contar. Qué interesante, ¿no? Sí. Entonces, entérate que tampoco eres 100% responsable de todo lo que pasó, porque siempre un síntoma o una enfermedad habla de un síntoma o de una enfermedad del sistema familiar, no en lo individual, en tu sistema corporal, sino en lo sistémico familiar. Interesante. Sí. Por eso se tienen que atender todos los miembros del sistema. Voy a llegar a reclamarle a toda mi familia. No reclames, porque si no se me van a echar encima a mí, tranquilo. Pero bueno, al final también se trata de repartir. Sí. Se trata de esto no es mío, y esto no me toca, y esto hazle como quieras, y esto sí, y esto no. De tomar conciencia y de tomar conciencia y de que el asunto que no se armonice y que cada quien asuma la responsabilidad de lo que le toca, ¿no? Para que la cosa pueda funcionar de manera armónica y adecuada. Un solo miembro en una orquesta no puede hacer la función de todos los miembros de la orquesta. ¿Qué fue lo que hice cuando hablé con mi mamá, ¿no? De carga con tu hijo, con mi hermano, porque al final de cuentas es tu responsabilidad y no la mía. Y ahí entonces la cosa empezó a rechinar. Sí, sí, porque sí. yo, ¿por qué? Si aquí todo está bien. Sí, sí, sí. ¿No? Y hay que entender también una cosa, que todo esto sucede de manera inconsciente. Sí, claro. No hay una voluntad, porque pareciera que cuando fallamos en nuestra tarea de madres y padres, lo estamos haciendo a voluntad. O sea, como si estuviéramos viendo de colores la necesidad que tienen nuestros hijos o nuestro hijo y nos estuviéramos haciendo tontos. No es que nos hagamos tontos. En primera no se nota y en segunda, nosotros mismos carecemos de esos recursos de afrontamiento.
Desde nuestra historia no tenemos los recursos. Sí, no puedes recursos. dar lo que no y te tú dieron. no ves, simplemente tú no puedes percibir aquello de lo que tú adoleces. No lo percibes. Sí. Tengo varios casos de pacientes víctimas de abuso muy graves, ¿no? Abusos del padre, en donde tuvieron el valor estos niños de acusar al padre con la madre y la madre no validarlos. Y soñaste y esto no, y no pasa nada, ¿no? Y entonces lo que les duele a estos niños después, cuando atienden su salud mental en la adultez, no es el abuso del padre, es más que sino nada es la no validación de la madre, de que yo le dije y no me creyó, porque es algo que amordaza, invalida totalmente tu ser, tu sentir, tu existencia, tu discurso, tu expresión, tu ser completo. Y eso es mucho más doloroso que el abuso propiamente. Sí. Entonces, sin justificar a nadie y sin querer vanagloriar a nadie tampoco, la madre, al no poseer los recursos, su cerebro es quien la protege de esa verdad y la imposibilita. Pero claro, humanamente pareciera que se está haciendo tonta, que no le hace caso, que quema a la madre, que de acá y que allá, ¿no? La realidad es que el cerebro de la madre, protegiéndola a ella, fíjate, de no matar al abusador. Porque una madre que con todo su conciencia se entera de una noticia de esa naturaleza es capaz de matar al abusador. Sí. Entonces, el cerebro de la propia madre, protegiéndola de una respuesta de esa naturaleza, la bloquea y no hay respuesta. Eso también, bueno, para que entiendas también la respuesta de cuando tú denuncias una situación así, ¿no? Por eso digo que son luciérnagas en la noche, porque la noche es más oscura que mala. Sí. La noche es más oscura que mala. Hay que aprender si lo que estamos viendo, como dice mi maestro Lakshahara, es una soga o es una víbora, ¿no? En la noche todo es incierto, todo es confuso, todo está a medias, nada vemos con claridad, vemos moros con tranchetes, vemos cosas que no son. Pero cuando vamos aprendiendo y esto se va iluminando, ¿no? Comenzamos a ver con nitidez las cosas y ahí es en donde cabe el perdón, cabe la autocompasión y la compasión por los demás. Y allá quiero llegar contigo, ¿no? Antes del cáncer, ¿cómo fue que tú llegaste al perdón con tu agresor? Lo perdoné ya hasta después del cáncer. Sí, en este proceso del cáncer. Fue parte de tu sanación, entonces. Uh-huh. O sea, que tampoco nunca le guardé rencor que dijera yo, ay, lo voy a odiar, o porque, digo, cuando odias, puedes llegar a matar, ¿no? A alguien, ¿no? Uh-huh. por coraje, pero era como de no quiero saber nada de ti, ¿no? O sea, como que bloqueé esa parte. Uh-huh. y dije, ok, ya lo superé y todo. Cuando tengo cáncer fue como de, ok, entonces sí tengo que trabajar. No lo superé, sí. Lo tengo guardadito. Uh-huh. Entonces tengo que trabajar esa parte. Y lo más difícil también es el perdonarte a ti. Porque también es como, me perdono por haber sido tan duro, ¿no? Por ejemplo, porque de repente era como de, ¿qué tal si yo tuve la culpa, no? Y ya después uh-huh. Analizas y dices, un niño de 17 años no tiene la culpa de ser abusado sexualmente. Claro. Y también el querer, o sea, aprendes a... Algo que te enseña el cáncer, si lo sabes tratar bien, te ayuda a aceptarte y a quererte tal cual, así. Incluso hasta, o sea, quererte con cicatrices, sin cabello. ¿Quién te acompañó a ti en ese proceso profesional? ¿Hubo quien te acompañara profesionalmente en este andar? ¿Psicológicamente? Sí. O tanatológicamente. Me canalizaron con una psicóloga. Uh-huh. Ya después fue como... No, o sea, no me gustó mucho el cómo trabajó. Uh-huh. Entonces yo empecé como a leer cosas así. Veía yo, por ejemplo, en ese entonces no había podcast, sino
por Videos en videos, YouTube. videos en YouTube de personas, por ejemplo, que hacen programas como tú, ¿no? Y era como de, y empezaba yo a entender así como de, oh, sí, cierto, ¿no? Y te identificas con ciertas personas, con otras cosas no te identificas. Y después ya empecé yo a ir con una psicóloga y ya después de más grande empecé a ir con una terapeuta, que era la que también me ayudó como a cerrar ese bien, o sea, como que empecé yo a trabajar y ya después cuando conocí a esa terapeuta como que fue como de boom, o sea, me ayudó Ujú. a cicatrizar, vaya, Ok. ¿no? Entonces, Entonces, se puede decir que tú solito desde una conciencia espiritual fuiste teniendo este empuje de buscar ayuda y fuiste autodidacta, vamos a decirlo así, ¿no? A sí, través de lecturas, libros, videos, ¿sabes etcétera, qué? fue Que que de ahí te agarraste tú. viví la vida y viví el cáncer, me permití también vivir esa parte, porque es lo que decía yo, a lo que iba, ¿no? O sea, cuando te detectan cáncer, te compras hacia esa idea de que pues tienes que vivir así, ¿no? Ujú. Y de que te tienes que cuidar y que no sé qué. No digo que no se cuiden, ¿no? Las personas que tengan cáncer, Sí, 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 pero no pero tirarse a la pena. exacto. ¿De dónde crees tú que sacaste esa sabiduría de decir, yo no me quiero tirar a la pena y victimizarme, yo tengo que salir de esta, como he salido de otras? ¿De dónde te Volteé a sale? ver al niño que fue abusado y que fue Ujú, feliz. ujú. O sea, volteé y dije, a ver, si ese niño pudo vivir feliz y pudo, o sea, porque si a mí me dicen, describe tu niñez, o sea, la parte del abuso sexual ocupa a lo mejor 2 renglones y todo lo demás es de, ay, y hice esta travesura y jugaba yo, ¿no? Y Ujú. me subía yo a los No árboles. nubló tu Sí, niñez exacto, no ese permití evento. que aprendí a hacer mi propia luz en Claro, medio de esa oscuridad. ese es el punto. Entonces, Mira qué bonito. Ahí naciste, Luciérnaga. sí, entonces, Por eso estás estrenando esta sesión. y me siento honrado por eso. Y, y fue como de si ese niño pudo vivir feliz a pesar de todo, Sí. entonces ahora yo que soy un adulto, puedo superar el cáncer, ¿no? Entonces no voy a permitir vivir me acuerdo mucho que me paré, podía yo caminar en aquel entonces, y me paré de la reunión que estaba yo con las personas con cáncer y fue como de no quiero, y me regañaron y me dijeron, pero ¿por qué te sales? Te va a ayudar y que no sé qué. Le dije, no me va a ayudar, o sea, me va a matar más rápido el estar aquí con ustedes Sí. que le dije, ¿sabes qué? Me voy a fumar un cigarro y yo así como de, y mi familia, por ejemplo, siempre era de como de, ¿por qué fumas? ¿No? O sea, cuando llegó un momento de mi enfermedad que fue tal, o sea, fue cuando te aprendes a sanar o sea, todas esas cosas que te hicieron daño y que hicieron que te enfermaras, Sí. llega un momento donde o te mueres o Ujú, vives. ujú. Entonces yo llegué en ese punto. He llegado 2 veces a ese punto. En el cáncer llegué en un punto donde mi doctor me dijo, ¿sabes qué? Te quedan por muchos 6 meses de vida. Entonces me dijo, tú de por sí haces lo que quieres, pero pues haz lo que quieras. Y disfruta tu vida, trata de hacer algo que te gustaría. Y, y dije, ok, y salí, hablé con mis papás. Y no obedeciste. Dijiste, yo no me voy a morir. No, sí, porque dije, pues si me muero, pues ya no, pero dije, me voy a morir como yo quiero, ¿no? O sea, nunca viví la enfermedad, sí, porque de repente me permitía yo pues hoy me siento mal y hoy me voy a Claro. acostar, ¿no? Sí, Y hoy no sí. puedo hacer nada. Pero sí era como de, por ejemplo, te quitan los irritantes, ¿no? Y yo era como de, no, me voy a comer mis tacos árabes con mucha salsa. Y o me voy a fumar, ¿no? Y de repente, por ejemplo, tenía yo amigos que se reían o que decían, güey, no, estás mal, ¿no? ¿Qué pedo contigo? Porque salía yo de las quimios y era como de, siempre mi familia era como de, te acompaño. Y dije, o sea, también ahí, ahora que lo dijiste, ahora lo comprendo y ahí volví a ser como superhéroe porque yo nunca quise que mi familia viviera la enfermedad tampoco, porque Ujú. también es algo muy pesado para la familia. Entonces era como de nunca me acompañen a los hospitales, yo voy a ir solo
y cuando me sienta mal voy a buscar quien me lleve, pero no quiero que ustedes Yo vivan puedo, esa... yo Sí. solito, yo solito, yo solito, Ajá. yo solito, yo solito. Entonces, me acuerdo que les decía a mis amigos, salí de la quimio, ¿sabes qué? Me recomendaron CBD para como controlar los efectos secundarios de las quimios, y se me daba muchísima hambre. Entonces después era como de, ¿sabes qué? Pasa por mí al hospital y nos vamos a cenar y nos vamos de antro y no sé qué y todos. Y era así ¿Qué como te de, pasa? sí. ¿Cuánto tiempo duró tu proceso de tratamiento del cáncer? De que fuiste diagnosticado a que te... 7 años. 7 años. Sí. Tan mal estaba yo que me duró 7 años el poder sanar toda esa parte. Y de repente la gente también es mala, porque de repente me veían y era como de, no ma, o sea, ¿cómo estás aquí, no en un antro y tu cara? O si llegaban y digo, güey, ¿estás enfermo? Porque algo, por ejemplo, que las personas que conozcan o que conocen a una persona enferma, lo que menos quieres oír es, güey, te ves mal. Porque de repente era como de, güey, vamos a un antro, ¿no? Porque no quiero estar en mi casa, vámonos de antro. Y era como de, llegaban y, ¿te sientes bien? Es que te ves mal. Y tú así como de, güey, ya sé que tengo cáncer, ¿no? Ya sé que estoy enfermo, ya sé que me veo mal. Pero lo que menos quiero escuchar es eso, ¿no? Claro, Entonces, sí. Pero bueno, al final también aprendes que la gente desde su mejor intención y desde su grandísima ignorancia... Lo hacen porque se preocupan. Exactamente, Sí. ¿no? Eso en tanatología a mí me quedó muy claro, y todas las frases que no hay que decir en un velorio, por ejemplo, ¿no? Sí. Y yo me acuerdo que gente que quiero muchísimo y que hoy me río, y en el velorio también me reí, se acercó y ya me abrazó cuando murió mi mamá o mi papá, no me acuerdo, y me dice, es que no llores. Sí. Y yo decía, o sea, tomaba el mensaje como que, ay, qué lindo, Sí, que no como de quiere que que sí, llore sí. porque me está diciendo no te quiero ver triste, ¿no? Pero es imposible que en este momento no llore. O como cuando te dicen, échale ganas, vas a estar bien. Ándale, Como sí, pero bueno, al final abrazas la intención, Ujú. ¿no? Y todo lo demás lo guardas y dices, bueno, ya pasará por este mismo camino. Exacto. Y ya entenderá, pero bueno. Pues vaya historia. 7 años, dices. Sí. Entonces, más o menos 7 de abuso y otro tanto igual en el daño colateral que causó este abuso y que te tomó sanar, digamos, todo este ciclo, ¿no? Sí. Y luego... Pues luego ya lo superé, ya después podía yo hablar. Antes, por ejemplo, contaba yo cuando empecé todo el tratamiento, era como, hablaba yo del abuso y era como, y empezaba yo a llorar. Ahora ya lo digo ya como si nada. Y ya después empecé a estar bien, me fue bien otra vez, como que tuve otra racha buena de mi vida. Y luego llega la pandemia. Con la pandemia llega el que mi papá tuvo un accidente por ayudar a un vecino, se cae como de 2 metros y queda paralítico, ¿no? Y es muy curioso porque ahora lo analizo y con mi papá nunca tuve una relación así como tal, siempre fuimos muy distantes y ahora pues es como que algo que nos une, el que él murió paralítico y yo ahora estoy paralítico, ¿no? Y también, ahorita, por ejemplo, lo que dices, ¿no? Ya lo vivirán, ¿no? Y también, por ejemplo, ahora de repente sí digo, China, a lo mejor me faltó, perdón, ser un poco más empático con lo que con lo que estaba viviendo mi papá, ¿no? Porque en ese momento, pues, me hice como que otra vez traté de ser el superhéroe. Fue como de, ok, mamá, no te preocupes, todo va a estar bien, yo me voy a hacer cargo. Entonces, yo era como de, yo proveo a la familia, yo voy a ver que operen a mi papá, yo voy o sea, empecé ¿Cuánto tiempo dura tu papá Mi papá paralítico? no dilató como una semana, ponle, por mucho. Porque cuando lo iban a operar, mi mamá de repente era como de, es que si lo operan y si se muere en la operación, y es que, porque sí nos dijeron, es una operación muy delicada. Entonces es como de buscar al mejor médico. Y entonces en todo ese lapso nos dijeron, ¿sabes qué? Pues llévatelo a tu casa. Le pusieron una como faja y no se podía mover. Entonces mi papá no aguantó
Y me acuerdo yo mucho que le decía, o sea, me enojaba yo de verdad, o sea, porque era como de, papá, que no te tienes que mover, ¿no? Entonces, y ahora que lo vivo yo es como de chino, o sea, tuve que ser más simpático con él, ¿no? Pero en una de esas se movió y sus vértebras colapsaron. El chiste es que le dio un paro respiratorio porque las mismas costillas apretaron sus pulmones. Y fue otra cosa muy, 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 muy fuerte para mí, porque ¿De cuánto tiempo estamos hablando? va a ser 3 años. O sea, nada. Uh-huh. Y fue muy fuerte porque hace cuenta que nos dormimos y como a las 5 de la mañana, yo recuerdo que mi mamá nos empezó a gritar y dijo, es que tu papá se siente mal. Y yo salí de mi cuarto y lo veo y sabía, o sea, ya la faja estaba así toda movida. Le dije, es que porque se mueve y que no sé qué, y sabes qué, mamá, entonces ya, o sea, definitivo, lo vamos a tener que operar porque mi papá no va a aguantar. Porque había 2 opciones, o lo operábamos o aguantaba a estar inmóvil 2 años, creo, no, como 6 meses. Y y dije, mi papá no va a aguantar Claro, 6 meses, entonces... no, ni tu papá sí, ni nadie. ajá, entonces dije, ¿sabes qué, mamá? Lo operamos y y ya mañana yo veo eso y que no sé qué, y era como de... o sea, como que me desperté y fue como el coraje y como de mi papá, ¿no? Como de, ay, ¿por No, qué no, te y además la moviste? frustración de tener que afrontar cosas que no te tocan Ujú, o que uno cree que no te tocan, entonces ¿no? es como de, pero papá, ¿por qué te mueves? Entonces es como de, y yo en lo que estaba yo viendo qué hacía, me dijo, mamá, ¿sabes qué? Llama al doctor, porque empezó a decir, es que me falta el aire. Despertamos a mi hermano y primero yo me sentí como que mal, porque dije, qué mala onda que no se quiso despedir de mí, porque habló o sea, con el único que me acuerdo que habló fue, o sea, dijo, este, le hablaba mucho a mi hermano, dijo, Daniel, Daniel, Daniel. Y se acercó mi hermano, le dijo, ¿qué necesitas? Y le dijo, necesito aire, sóplame y así, ¿no? Y ya después yo salgo a hablar con el doctor que lo estaba viendo y me dijo, lo siento, pero pues, tu papá se está muriendo. Le hablamos a la ambulancia, nunca llegó la ambulancia. Bueno, llegó como a las 2 horas, sin exagerar, y ya estaba muerto. Y cuando me dijo eso el doctor, me dijo, lo siento, tu papá se está muriendo, le está dando un paro respiratorio. Me explicó, colgué y entré y pues para mí fue difícil, o sea, entendí, ¿no? El que mi papá cuadro. ya se estaba yendo. Entonces fue como de, ¿qué hago? Porque también se me hacía como muy difícil decirle a mi papá, a mi mamá, perdón, a mi hermano, despídanse de él. Sí, sí, sí. Porque pues, no, ¿cómo le dices a alguien, no? Despídete de tu esposo y despídete de tu papá. Y nada más me acuerdo que me quedé como en shock. Dejé que mi papá como que hiciera lo que tenía que hacer. Y llegó la ambulancia, llegaron unos amigos que mi mamá llamó. Ya había muerto tu papá. Ajá, llegó la ambulancia. Fueron muy déspotas los de la ambulancia. Y, o sea, literal, llegaron y dijeron, ya está muerto, ¿para qué nos llaman? Así como de... Te hablé cuando Y, estaba vivo. ajá. Y cuando ya te dicen, ya está, o sea, cuando ya te dicen, está muerto, y es cuando empecé como a yo querer vivir el dolor, ¿no? Y fue como, me acuerdo que empecé a llorar. Nuestros amigos fue como de, no, tienes que ser fuerte, ¿no? Y así. Y en eso, yo me acuerdo que me caí al piso porque, o sea, pues, Colapsaste. sí, o sea, colapsé. Pero cuando volteé a ver que mi mamá y mi hermano también estaban colapsando. Vas para arriba. Sí, fue Oye, como el de, avión que va a bajar y sí. vas para Entonces arriba fue porque como de, alguien tiene que afrontar. nos dijo el paramédico, ¿quién se va a hacer cargo? Y fue como de yo. Oye, y tú así de Sí, yo, otra vez. sí, entonces fue como de yo. Y firmé los papeles, me metí a la cocina y, o sea, me desconecté del dolor. Claro. Para Otra ir, vez sí, la sí, sí, disociación. para Camino que ya irme. conoces muy bien. Sí, sí. Ah, esa es otra cosa, ¿no? También dije, gracias porque todo lo que... Siempre he visto eso, o sea, siempre cuando me llega algo, cuando me vuelven a apagar las luces, es como de, ya sé cómo prenderlas, ¿no? Entonces ya sé cómo manejar las situaciones difíciles. Entonces me acuerdo que me metí a la cocina, me preparé un café porque dije, va a ser un día largo. Prendí un cigarro, terminé el cigarro
y se acercó un amigo y me dijo, ¿quieres que te ayude en algo? Le dije, déjame checar qué tengo que hacer. Le hablé empecé a avisar, ¿no? A un hermano de mi papá, ¿sabes qué? Mi papá murió. Le colgué, después le hablé a un amigo, le dije, mi papá murió, dime qué tengo que hacer porque no sé qué hacer, ¿no? Entonces es como de, no te preocupes, mira, lo primero que tienes que hacer es que te expida el médico el certificado y después tienes que buscar una funeraria y así, ¿no? Entonces tuve muchos amigos que también me ayudaron en ese momento y ya después tuve otro, porque fue como de... Me acuerdo que cuando me permití llorar fue cuando llegó mi hermana y lloré como igual, como un minuto porque fue como de por fin llegué, porque mi hermana es mayor, ¿no? Entonces como cuando la vi, mi Y ya le hermana... paso la estafeta y ya yo. Sí, entonces es como de llegué, mi hermana vive en otro estado, entonces cuando llegó mi hermana fue, y aparte mi hermana y mi papá eran súper cercanos, ¿no? Y mi hermano y mi papá también eran muy cercanos, entonces fue como cuando llegó mi hermana, yo la vi, yo quise como descansar con ella, me acuerdo que nos abrazamos y lloramos porque mi hermana y yo siempre hemos tenido como más conexión, porque aparte somos como más de la edad y vivimos muchas cosas que mi hermano no vivió. Nos abrazamos y empezamos a llorar los dos, pero ya después vi que tenía yo que ser fuerte por mi hermana y era como de, chin, tengo que ser fuerte por mi hermana y pues para seguir arreglando todos los papeles, porque mientras ellos lloraban y todo, o sea, yo literal, a lo mejor en ese momento mi familia no lo vio, ¿no? Pero sí, ya después platicando era como de, a ver, pero acuérdate, y mi mamá, ¿a poco sí? Y no, y mi hermano, o sea, como que no vieron esa parte porque vivieron su dolor y yo no Claro. pude vivir el dolor. Sí, estaban en Y lugares mucha gente, diferentes y sí, claro, nuevamente el sistema te coloca, ¿no? A tener que solucionar. En ese aspecto de solucionar, me identifico contigo porque yo también fui esa parte de solucionar, bueno, con ayuda de Gus, que Gus me ayudó con toda la parte del papeleo y del súbele y bájale y súbele de mi papá, de tener que ponerle pausa. Y mi mamá, de los dos, ¿verdad, Gus? De los dos. sí. De ponerle pausa al duelo porque había que solucionarlo. Sí, es muy difícil de porque, una u otra. porque, y aparte era como de no nada más cargué con el, que me viera, o sea, me acuerdo mucho que llegó un momento donde hasta yo mismo me enojé porque cuando lo estábamos velando, me acuerdo que estaba yo hablando con una amiga, como que los pocos momentos que tenía yo para poder Hablar, desahogarme expresarte. era, güey, tienes que ser fuerte porque, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba yo hablando con una amiga y fue mi hermano, abuelita se puso mala, ¿no? Entonces es como la mamá de mi papá, entonces es como de entonces, ir y ser fuerte para tu abuelita, ¿no? Porque mi papá aparte era como no tanto el consentido, sino que la cabeza fue mucho tiempo, su papá fue como muy ausente y él fue como el papá, ¿no? Yeah. Entonces para mi abuelita fue como de se murió mi hijo y la persona con la que mi yo... proveedor, Sí, la cabeza de mi familia, ¿no? Un poquito tu rol. Mira qué... Entonces, mira qué cosas van surgiendo. Sí, qué cosas se van poniendo ahora en me evidencia. identifico mucho con mi papá porque es como de ahora entiendo a mi papá, ¿no? No, y además tú lo aprendiste, hiciste tuya esa conducta. Entonces ¿no? La introyectaste. Sí. Y tuve que ser fuerte para mi abuelita, porque aparte muchos me decían, no llores porque tienes que ser fuerte para tu mamá. Y no llores y no sé qué y todo. Y llegó un momento donde dices, güey, tengo que ser... ¿Y tú tronaste en algún momento de ese duelo? Hasta después, como meses después, me acuerdo mucho que me iba yo solo y en mi camioneta me compraba yo cervezas o así, si tenía yo dinero o alcohol, y me tomaba yo solo, eso es algo que ni siquiera mi familia sabe, tomaba yo solo. Ahora ya todo el mundo lo va a saber. Y fumaba yo, o sea, fue como Sí, fue tu... Sí. Tu droga depresora fue el alcohol y el cigarro en ese momento. Que también me ayudó, por ejemplo, para entender a muchas personas que se van al alcoholismo y todo eso, ¿no? De repente cuando veo o escucho que, es que, por ejemplo, una vez escuché a alguien que dijo, es que las personas que fuman no
son personas que se odian y que no sé qué. No se y quieren, se están matando, y es como suicidio tú no de a sabes poquito. lo que están viviendo esas personas, Claro. ¿no? Entonces, eh, o sea, fue como yo pude sacar ese, y me ponía yo a llorar solo, y era como de llegar a poner otra, o sea, me tomaba yo como mis 2 horas, y llegaba yo con poker face, porque ni siquiera me podía yo poner borracho, o sea, Ujú, sino que era de poner cara de todo está bien, ujú. y de decirle a mi familia todo va a estar bien, ¿no? Entonces no se preocupen, yo me voy a hacer cargo. Y de repente era como, a lo mejor tu familia no lo capta, o no lo agradece, o no lo quiere ver, o no. Claro, porque finalmente fíjate lo cruel que es esto, porque la vida es bella, pero también es cruel. Porque fue tu decisión, Ujú. porque nadie te puso ahí. Sí, entonces es como Perdóname que te interrumpa, en este viaje del héroe hay un libro que yo les recomiendo de Néstor Muso, que es un maestro y mentor mío de teatro gestal. Se llama El viaje del antihéroe. Y justamente es cómo a través del humor, del arte, del clown, del payaso, del humor inocente, ¿no? Cómo te mueves de ese lugar del héroe y de la esponja, de toda la basura del entorno, para proteger a los tuyos, para proteger a los pececitos de tu pecera, tú funcionas como una esponja. Entonces, este libro te enseña o te muestra de alguna forma cómo salir de ese lugar y ser un pez. Como bien dices, ser humano, no asumir el personaje del salvador y del rescatador, ¿no? Sino convertirse en un ser humano más sí, 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 y mostrarte tan vulnerable como todos lo lo hemos somos. sido de alguna forma y lo somos. Si eres un ser humano, eres vulnerable desde que naces hasta que te mueres. Mm. Y tener esta como eh, inteligencia emocional de poder mostrar tu enojo, tu frustración, tu tristeza y todo, ¿no? Porque aprendemos que todo el tiempo tenemos que tener cara bonita para los demás, haciéndole la tarea a los demás, de no desacomodar a los demás, de no disgustar a los demás por mi culpa, de no ser una carga para los demás por mi culpa, de no ser, o sea, date permiso de ser humano, ¿no? Sí. ¿Qué pasa después? ¿Pasas el duelo de tu papá? Pues me convertí como en la persona, o traté de ser la persona, el proveedor, ¿no? Uh-huh. Y el de proteger a mi familia, de, ¿saben qué? Va a estar bien, y nos va a ir bien. Entonces, otra vez tuve como que a lo mejor otra racha de buena, ¿no? Entonces es como de, traté de, hasta como de consentir a mi familia, ¿no? De que de repente pues sabes qué, para que no estén tristes, vámonos a tal lado, o vamos a comer, o vamos a comprar, o cosas así. Y de repente, en esa racha buena, había un proyecto muy bueno que íbamos a hacer como familia, y que pues era como de para que económicamente creciéramos mucho. Y empezando este proyecto fue cuando me pasa lo del asalto, Uh-huh. y otra vez mi castillito de arena vino otra ola, y ¡fum! Y creo que ha sido hasta la fecha lo más difícil para mí. O Por lo que sea, todavía estás transitando. sí, 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 o sea, porque fue, fue muy difícil, porque pues muchas personas luego me dicen, ay, eh, no captan que no nada más es no poder caminar, ¿no? Es no sentir. Por ejemplo, se te acaba también o sea, lo que voy a decir, tampoco quiero que lo tomen como de, ay, era muy sexual, ¿no? O sea, pero, por ejemplo, se te acaba tu vida sexual porque ya no sientes. O sea, no puedes caminar, no puedes ser Tú dejaste de sentir de la cintura de la hacia abajo. cintura para abajo. Ok. Entonces, el tener que depender de otras personas, el que ni siquiera sientas cuando quieras ir al baño, o sea, son cosas muy, muy fuertes que a lo mejor no se escuchan así como de, ay, no es tan difícil, pero que cuando tú lo vives es como de, no manches, es muy difícil, ¿no? Y aparte, por ejemplo, a mí me dieron 3 balazos. Uno dañó el pulmón derecho y el parte de mi diafragma.
uno destrozó mi riñón y otro fue la columna, que quemó la médula. Entonces, muchos me decían, cuando empecé a ir a terapia otra vez, era como de otra vez yo, me dijo mi terapeuta, bueno, enfócate por ejemplo, en la comida, ¿no? Y yo como de, no puedo, o sea, tampoco me quitaron esa posibilidad de disfrutar como antes podía yo disfrutar la comida, porque cuando tienes un riñón y sobre todo que no caminas. O sea, tú perdiste un riñón. Sí. Entonces, cuando no tienes un riñón, ya no digieres la comida como otras personas, ¿no? O sea, tu proceso es más pesado. Por ejemplo, las cosas con potasio son más difíciles de procesar y cosas así. Pero cuando no tienes un riñón y no caminas aparte, pues es muchísimo intestinalmente más. todo el proceso Sí, o sea, es digestivo muchísimo más difícil. Hay muchas cosas que no puedo digerir. Entonces es como de, güey, ni siquiera ¿Hace puedo cuánto disfrutar tiempo la tienes comida. este diagnóstico ya de...? 1 año, 3 meses. Ay. 1 año, 3 meses. ¿Y ya te cayó el 20? No. Pues estoy otra vez siendo la oveja negra de todas las personas discapacitadas. Porque es como, me acuerdo, o sea, me llevaron otra vez a ese grupo y fue como de, no quiero hacer esa, no quiero, o sea, suena feo y no es que diga yo, o sea, no quiero menospreciar a la gente. ¿No ha habido una constante en todas estas adversidades en las que tú te rebelas de alguna forma? No, ¿qué se pone en ¿Sabes evidencia? cuál es esa constante? ¿Qué? Y creo que ha sido la luz en la oscuridad. El que muchas personas cuando sufren cosas se conectan más con la muerte que con la vida. Uh-huh. Y eso me llegó el 20 ayer, que estaba yo diciendo de qué voy a hablar mañana. Y, por ejemplo, cuando me dieron el tercer balazo, yo caí al piso y dije, me voy a morir. Y primero dije, me voy a morir. Y me acuerdo que hasta dije, bueno, ya como de, estoy esperando. Pues sí, ya nada más, sí, ya que te queda, ¿no? Y dije, ok. Y me acuerdo que empecé a ver mi vida y dije, primero sí me preocupé como por mis perros, porque pues, los que me conocen saben que me dedico, también tengo como un lado altruista que era como de ayudar a las personas enfermas, ayudar en hospitales, ayudar a refugios de perros. Yo tengo perros rescatados también, entonces era como de, ¿quién se va a hacer cargo de mis perros, no? Y de los gatos y de mi familia también, o sea, porque fue como de, ¿y qué va a hacer mi familia? ¿No? Pero después dije, ¿sabes qué? Sentí padre porque dije, por fin voy a descansar. Porque dije, ya me voy a morir, ya no voy a cargar con mi familia, con nada. Ni con nada. O sea, claro, sí. Entonces, para mí, dice, mucha gente... me dijo el padre, que mañana sale la entrevista, que cuando estaba acompañando a los moribundos a soltarse, sí. no, se acercaba al oído y les decía, lo peor que te puede pasar es lo mejor que te puede pasar. Sí, mucha gente, y yo ya lo viví, o sea, porque mucha gente ve la muerte como, ay, lo peor que te puede pasar, y no, de verdad. Y es lo mejor que te puede pasar, porque ya me desconecto y con permiso, bye. Aparte yo tuve, ahorita te voy a contar, pero yo viví una cosa muy padre que me pasó. Y cuando yo dije, me está cayendo el 20 de que me estoy muriendo, dije, me voy a morir. Y dije, ya voy a descansar por fin, ¿no? Y me iba yo a morir feliz. Pero después llegó una chispa que fue como de, no, güey, tú todavía quieres vivir. Y fue cuando me cayó el 20 y empecé, o sea, literal como que desperté y le empecé a decir a la gente, ¿sabes qué? Ayúdame. Y empecé a decirles, háblale a mi mamá. Mi mamá estaba cerca del accidente. Lugar del accidente. Sí, entonces también mi mamá ha pasado muchas cosas muy difíciles. ¿Del accidente? No, del asalto. Del asalto. Estaba como a 200 metros, ¿no? Y le hablaron y mi mamá llegó corriendo y empezó a gritar y todo. Y entonces yo le dije a mi mamá, mamá, porfa, no me dejes morir, porque yo no me quería morir. Entonces, ayer fue eso, ¿no? O sea, como que la luz o el secreto a lo mejor está en conectarte más con la vida
que con la muerte. Porque, ojo, también puedes estar conectado con la muerte sin estar enfermo o sin estar discapacitado. Claro, sí. Entonces, sí, pero a lo que yo me refería es una constante. Evidentemente tú estás conectado con la vida. Eso me queda claro. O sea, eres un gato de 7 vidas, ¿no? Te quedan muchas. A lo que yo voy es a quererte colocar en esa posición del rescatador, del héroe, de yo puedo, de yo, ¿no? De todo el tiempo estar, no hacia la vida, sino hacia el rescatador, hacia esta figura, hacia este personaje del rescatador. Y yo lo que había yo visto cuando, bueno, ya después analizando, yo lo vi diferente al lugar de rescatador o de salvador. Yo lo vi como de algo estoy haciendo mal, que me estoy volviendo a colocar en la situación de víctima. Porque al final de cuentas fui víctima de un asalto, ¿no? Entonces fue como de, a lo mejor algo estoy haciendo mal y me volví a colocar como víctima. Pero de que me he rehusado y he sido rebelde, eso no tengo duda. Pero también ha sido lo que me ha ayudado en cierta forma. Que por ejemplo, muchas personas son como de... Me decía alguien, no, bueno, entonces te vas a... He conocido también muchas personas que mis respetos, que están en silla de ruedas y que son unas personas súper chingonas y que digo, wow, no sé si yo voy a poder ser así, pero sí quiero ser alguien que deje huella, ¿no? O sea, porque Ay, mira, lo puse en un tweet. A lo mejor no puedo caminar, pero sí puedo dejar huella, ¿no? Uh-huh. Y quiero hacer eso, ¿no? Entonces, de repente, por ejemplo, cuando veníamos platicando decías, no sé, no estoy generando, pero mientras le sirva lo que yo hago a una persona, con eso me doy por bien servida, ¿no? Y en mi caso era también algo similar, porque de repente era como de... Mi papá, por ejemplo, siempre me decía, tú no vas a llegar a ser rico porque tú siempre que tienes dinero o sea... Lo despilfarras. No lo despilfarro, pero me regañaba mucho porque decía, es que tú ayudas a las personas. Y las personas que ayudan a las personas tienen que ser muy ricas, porque si no, tú nunca vas a ser rico, ¿no? Entonces era como de... Para mí yo siempre llegué como que nada más lo necesario para... O sea, y lo demás es como de, pues ni me lo voy a llevar. Como he estado también conectado con la muerte, es como, sé que en cualquier momento te vas y no te vas a llevar tu cuenta bancaria. Claro. Entonces, para mí nada más es como de solvento mis necesidades y si puedo ayudar a las demás personas, las ayudo, ¿no? Y muchas personas de repente es como de... porque, por ejemplo, hacía yo eventos, ¿no? Para recaudar juguetes para niños y los íbamos a regalar a las comunidades, pero siempre yo invitaba a las personas, ¿no? Como de no nada más regales, porfa, ve y visita la comunidad, ¿no? Porque una cosa sensibilízate es... con las necesidades que entonces, hay, ¿no? Mucha gente de repente era como de, ay, pero es que tú nada más lo haces para que la gente diga que eres bueno, ¿no? Y yo así como de, no, o sea, ni siquiera lo hago por ganarme ese reconocimiento, ¿no? O sea, porque al final de cuentas no soy ni figura pública, ni político, ni nada, ¿no? ¿Te gustaría ser figura pública? Ahora que estoy así, sí. Para legislar a las personas con discapacidad. No, político no, pero por ejemplo sí me gustaría tener más visibilidad para darle voz a esas personas que no son escuchadas. Afortunadamente, de repente he tenido como mis momentos de donde he podido ser escuchado por gente muy importante y que de repente esa gente he sido como el vínculo de que la gente pueda ayudar a otras personas, ¿no? A través de mí. ¿Y a ti? También. Okay. Sí, o sea, también me han ayudado, pero o sea, me refiero que también sí mi voz ha servido para hacer vínculo entre las personas. Y me gustaría seguir siendo eso. O sea, hay una idea, una frase que dice que no hay personas discapacitadas, sino que hay ciudades o sistemas o países discapacitados. Sí.
es decir, que sus sistemas no están disponibles para las personas que tienen alguna capacidad diferente, ¿no? O débiles visuales o personas paralíticas, etcétera, que no tienen el sistema de movilidad, el sistema de transporte público, las vialidades, ¿cómo se dice? Las rampitas en las banquetas y tal, y para que una persona pueda valerse por sí misma, ¿sabes ¿no? qué es aún sin poder caminar? Lo triste? Que muchas veces las ciudades, las empresas, todo eso, como que por ser inclusivos, para que digan, ay, no, pues es que sí son inclusivos con las personas, por ejemplo, en silla de ruedas, ponen una rampa o ponen un baño con un espacio especial. Según diseñado para personas con discapacidades, y cuando las usas no sirven, o sea, son inútiles. Entonces es como, lejos de ayudar, es como una burla hacia las personas que estamos en silla de ruedas, porque es como de, güey, tu rampa no me sirve, y tu baño no me sirve, no me es útil. Uh-huh. Entonces nada más lo hacen para tener un permiso de funcionamiento. Uh-huh. Entonces es como, me gustaría hacer eso, o sea, por ejemplo, me llegó la idea de que hoy por hoy muchos políticos, diputados, gobernadores, presidentes municipales, ¿no? Tienen secretarios para diferentes comunidades, ¿no? Para hacer diferentes asuntos religiosos, asuntos de diversidad sexual, asuntos de cuestiones de bienestar animal. Y muchos grupos que antes eran vulnerables ahora ya son más visibles, pero los discapacitados seguimos siendo invisibles. Y de hecho lo platicaba yo con un amigo que está en la política, y le dije, yo quiero hacer una campaña para hacer más visibles a estas personas, ¿no? A las personas como yo, porque realmente es como que si no existiéramos, ¿no? O sea, pocas empresas, por ejemplo Walmart, que le aplaudo, un trabajador de Walmart se acercó y me dijo, Walmart tiene este programa de tener a personas con diferentes discapacidades para poder empezar a trabajar con nosotros, y eso está muy padre, o sea, que más empresas den esas oportunidades, pero lejos de eso, o sea, que también la gente se haga consciente, ¿no? O sea, por ejemplo, cuando me dijeron, vas a estar en silla de ruedas y tienes que aprender a vivir con eso, y era como de, ok, aprender a vivir con eso, hoy por hoy, para las personas en silla de ruedas, es como de, tienes que aprender a que vas a dejar de hacer cosas, o hacerte a la idea de que vas a dejar de hacer cosas que antes te gustaban, porque ya no puedes hacerlas, no tanto porque no seas capaz, sino porque la sociedad no te da las herramientas para que puedas hacerlas. Por ejemplo, el ir a tomar un café, porque pocas cafeterías en Puebla y en México son, o sea, podemos ir una persona inválida o una persona ciega, o sea, por pocos establecimientos están diseñados para poder atender a personas discapacitadas. No, y sobre todo hacerlo de manera autónoma. Exacto. Que ese es mi punto, ¿no? Que tú, saliendo de tu casa, tengas la forma de utilizar un transporte público, de llegar a un café, tomarte tu café, vas al baño, te regresas por la misma ruta y llegas a tu casa y no necesitas a nadie. Sí, o sea. Porque no eres menos válido. Sí, o sea. Minusválido es valer menos, y no eres menos válido. Eres funcional a partir de cómo está estructurada, cómo está diseñada la infraestructura de una ciudad para cobijar a este grupo poblacional, para ganar esta autonomía. ¿Sí me explico? Uh-huh. Entonces, claro, pues sí, vivimos en un país en desarrollo, por no decirle más feo, que claro, ¿no? Es un campo fértil porque personas como tú tienen la oportunidad de tomar un micrófono, agarrar una cámara y comenzar a sembrar todo esto que todavía nos falta por desarrollar. Sí. Pero ahí está a lo que quiero llegar cuando no eres menos válido. Si tienes una discapacidad, porque hoy la vida te dispuso, como lo quieras llamar, ¿no? O eres un débil visual. Hay países en donde un débil visual va al supermercado y no necesita de una persona para nada nunca. ¿Qué dije en un evento que tuve hace como 2 semanas junto con una diputada federal?
que me dio la oportunidad, que igual me prestó el micrófono y me dijo, ¿quieres decir unas palabras? Y fue, las personas que tenemos una discapacidad, seguimos siendo seres humanos, con necesidades, y que tenemos las mismas, sí, y que aparte tenemos los mismos deseos y los mismos anhelos que tienen las otras personas, ¿no? De ser útiles, de tener un trabajo, de ser amados, de formar Y una de irte a comer un familia, helado, y de ir a exacto, un de irte concierto. a un antro, de irte a de... me decía un señor que conocí, yo conozco a un chavo que le cuesta trabajo, pero se va a los antros. Y yo primero me reí y dije, ¿cómo va a estar en una silla de ruedas y en un antro, no? Y ya después dije, ¿por qué no vas a estar en un antro, en silla de ruedas, no? O sea, si a ti te gusta la música y si tú disfrutabas el hacer eso, ¿por qué vas a dejar de hacerlo? Nada más porque estás en una silla de ruedas, ¿no? Entonces, me gustaría hacer eso, o sea, darle más visibilidad a las personas y hacer más conciencia, porque también no nada más la conciencia es de voltear a vernos a nosotros, ¿no? Es como de hacer conciencia de, yo era una persona que podía caminar hace un año, ahora soy una persona que estoy en silla de ruedas. Entonces, y muchas personas... Sí, es como educarnos, ¿no? Que Sí, aparte sí, de sí. todo estás transitando por este cambio. Sí, ¿no? sí, sí. Ser sensibles en ese sentido de transitar por este cambio, pero también es real que todos estamos aprendiendo, es real que, como hablábamos del abuso también, cuando nos encontramos desarmados, es decir, cuando no estamos sensibilizados, cuando en mi casa, en mi familia, un familiar, un papá, una mamá, un hermano, un hijo, no está atravesando por una situación así, lo que sucede es que no hay registro en mis memorias, en todas mis células, no hay registro de una memoria que me enseñe o que me muestre cómo es que yo tengo que ser para los demás. Y eso no es ni bueno ni malo. Eso no hace malo al insensible y no hace víctima ni más bueno al paralítico o al invidente, ¿no? Es una cuestión de cultura, es una cuestión de educación. Únicamente es una cuestión de educación. Es una cuestión de integración, es una cuestión de sensibilización. Porque son minoría, son los menos, ¿no? Por ejemplo, también personas como han ganado también terreno y han ganado muchísimo, porque personas que padecían, por ejemplo, epilepsia, tiempo atrás estaban en el hospital psiquiátrico. Personas que homosexuales, por ejemplo, tiempo atrás estaban en un hospital psiquiátrico. Personas con síndrome de Down estaban escondidas en los sótanos de las casas. Personas con autismo estaban escondidos también. Si tenían suerte, si lograban sobrevivir, ¿no? a su entorno y a su familia, porque representaban una vergüenza, un error, una falla, un fallo en la funcionalidad adecuada, ¿no? Lo que sale incluso de la norma. Abuso, el propio abuso, es muchas veces abuso, ocultado porque es como de, ¿qué va a decir la gente? Que va, o sea, no digas porque... Exactamente. Cállate, qué pena. sí. Qué entonces pena. es como... Sí, todo la naturaleza esto, del ser humano. La naturaleza de que la vulnerabilidad nos pone en riesgo a todos. Por lo tanto, si tengo un punto vulnerable, entonces lo callo, ¿no? Porque lo adecuado es estar fuerte, sano, normal, Pero bueno, poco a poco vamos aprendiendo que todos somos parte de este universo, que no existimos los unos sin los otros, que las cosas que a unos les suceden nos vienen a equilibrar, sabiéndolo sin saber. Finalmente hay una voluntad más lejana que la tuya y que la mía. En crisis como las tuyas, tú no elegiste estar donde estabas. Simplemente las cosas se cocinan así, desde una conciencia superior a la tuya y a la mía. Y es a partir de eso que hay que tener como esta resiliencia y esto que tú nos muestras de sobreponerte y decir, bueno, ¿y luego qué, no? En esta aceptación total y absoluta de mi ser y de mi persona con mis claros y mis oscuros. Sí. Este es el que soy con todo lo que puedo y con todo lo que no puedo. Y construir tu día a día. Somos arquitectos de nuestro destino. Y cuando te va cerrando la vida, las puertas y las posibilidades también, ¿no? A lo mejor desde otra perspectiva muchísimo más a la cotidianidad de una persona que depende para todo siempre, en este caso tú,
¿no? Que estás, cuando tuve la oportunidad de visitarte, que estabas recién, mucho más recién en esta catarsis del diagnóstico de, pues, ¿qué crees? Ya no vas a volver a caminar nunca más en tu vida. Y tú así de, será, ¿no? Aprendiendo a moverte en la cama, aprendiendo bebo agua, no bebo agua, Sí. a qué hora, porque entonces a qué hora me van a dar ganas de hacer del baño, pero ni siquiera sé a qué hora voy a hacer del baño. Y cada cuánto me tienen que mover porque me estoy ulcerando y ni siquiera siento dolor para poderme quejar, Sí. ¿no? ¿Cómo aprender a ser una persona con un cambio así? No es únicamente una persona que nació con una discapacidad. Es una persona que está en esta transición, volviste a nacer Sí. en un nuevo cuerpo, con nuevos alcances. Y estar entero frente a todo esto es un ejemplo de vida y es lo que yo quiero compartir. La vida no se acaba con un balazo, no se acaba cuando pierdes cuando pierdes una función. Es el duelo más difícil, el cual yo creo que todavía no empiezas, si me permites darte mi opinión. Yo creo que todavía sigues en una etapa de shock, de alguna forma. ¿Sabes qué fue gracioso? Bueno, no gracioso. Fue algo padre que viví y que sí, o sea, me gustaría compartirlo porque sí fue muy padre, que así como cuando era yo abusado sexualmente me iba yo al jardín, cuando viví el asalto, me acuerdo que me subieron a la ambulancia y me quedé inconsciente. Estuve como 25 días inconsciente. Pero cuando yo me desperté, mi familia era como de, chin, ¿cómo le decimos, no? Que no, pues no va a ya volver no. a caminar. Me acuerdo que yo le dije, me dijo mi mamá, es que tenemos algo que decirte. Le dije, ya sé que no puedo caminar. Y mi familia pues, sí se sorprendió. Y ya después, cuando les conté, le dije, cuando estuve inconsciente, vi a mi papá, vi a mi abuelita, ¿no? O sea, vi a todas las personas que ya se habían muerto. Y todos esos 25 días que estuve inconsciente, estuve con mi papá. Y estuve como en esa, pues estuve literalmente con lo que llamamos muerte, que no es fea la muerte, Sí. ¿no? Al contrario, o sea, está padre llegar ahí, porque literal, pues mientras mi familia estaba llorando, yo estaba súper a gusto con mi papá, y tranquilo y sin dolor. Y me acuerdo mucho que me dijo, te voy a llevar con alguien que te va a ayudar. Y porque me acuerdo que me dijo, o sea, cuando yo lo vi fue como de papá, ¿no? Y me dijo, es que, ¿quién te hizo esto? Y no sé qué y todo. O sea, fue muy, muy vivido y muy real de que pues, me esperó y sabía, ¿no? Que algo malo me había pasado. Y me acuerdo que me llevó con primero me dijo, conocí a una señora que no sabía yo quién era, que según yo pensé que era Dios. Ya después cuando hablé con un padre me dijo, probablemente habrá sido María. Dice que como madre te quiso dar como consuelo. Yo lo quise ver como Dios, porque eso es algo también muy curioso, que yo quise verlo como Dios, porque esa persona, esa mujer me dio paz, me dio tranquilidad. Porque incluso cuando yo llegué con papá, me acuerdo que llegué con miedo, o sea, como de me hicieron daño, alguien me quiere matar, ¿no? Alguien así. O sea, todavía mi alma estaba como que con miedo. Y cuando vi a esa señora, entré en paz. Y pues para mí fue Dios, era Dios. Después me lleva con un señor y me dijo, este señor te va a ayudar. Era un señor, no era el típico señor con barba y alto, ¿no? Y luminoso, o sea, sí era muy así, pero yo me acuerdo que cuando lo vi dije, madres. O sea, me dio miedo, pero fue un miedo, no un miedo de me va a hacer daño, sino de un miedo de, güey, me conoce tan bien
que ya le va a decir a mi papá que de chiquito yo le hice esto, ¿no? O que le va a contar, sí, ahorita sí, le va a ahorita decir, me van a sacar la libreta negra de sí, todos sí, mis sí, te lo pecados. juro. Dije, no manches, me va a sacar toda mi lista y le va a decir que yo le robaba los cigarros a mi mamá a los 6 años y que me iba yo a fumar atrás de mi casa. Dije, no manches, o sea, fue un miedo de ese miedo. Inocente. Y, sí, sí, sí. Y yo por eso, como le tuve miedo, temor, que después me dijo un padre, ese era Dios. Dice, porque, dice, y lo que tú tuviste es un don. Dice, porque le tuviste temor a Dios. Y yo no lo relacionaba con Dios porque dije, si digo que era Dios y que le tuve miedo, van a decir que soy una persona mala. Y ya después me dijo el padre, dijo, no, o sea, es al contrario, es un don que muy pocas personas lo tienen y que estabas consciente de que era una persona que te conocía tal cual, que pues por eso le tuviste miedo, porque pues era, y de verdad, o sea, mi peor miedo era como de, no manches, ya lo conoció mi papá y le va a contar todo lo que, todas las pinches travesuras, y ahorita me va a regañar mi papá, o sea, mi temor era de, me va a regañar mi papá. Y me acuerdo que después fue, o sea, fue un miedo, pero fue confortable conocerlo porque era como de, te conozco, pero te quiero, así tal cual. Te quiero y te voy a proteger y vas a estar bien. Y me acuerdo que fueron como, no sé cuánto tiempo, pero sí estuve un tiempo a solas con él, que me hizo saber que no iba yo a caminar, que iba yo a estar bien. Y, o sea, me dio paz. O sea, y me dijo así como de, no vas a caminar, pero vas a estar bien. Entonces, cuando yo desperté, ya sabía que no. Ajá, y yo le dije a mi mamá, sí, ya sé que no puedo caminar, pero no te preocupes, voy a estar bien. Porque ya alguien me había dicho que iba a estar bien. Y mi mamá fue como de, ya sabes que no, y yo sí. Y fue como de, oye, ¿y si agarraron a las personas que me asaltaron? Sí. Ok. Y ya después, o sea, pero sí mi familia se quedó como de, güey, porque sabe que no puede caminar, ¿no? Y ya después, o sea, he tenido muchos bajos que de repente es como de, ¿por qué me dijiste que va a estar bien si no está bien, no? Si no está padre estar así. Pero ya después comprendí y dije, no, pues, al final de cuentas me estoy probando otra vez a mí mismo que puedo, y otra vez volví a voltear a ese niño que sufrió cáncer, que sufrió abuso y que puedo salir de todo eso, y que dije, si ya pude con todo eso, voy a poder todavía con esto, ¿no? Entonces, estoy aprendiendo y si de repente digo como de, me dijiste que va a estar bien y no está tan bien. No veo claro. Sí, porque muchos, por ejemplo, me dicen, estás vivo por algo, ¿no? Y yo así como de, güey, pero díganme por qué. Porque lo difícil es eso, o sea, el entender por qué estás vivo. ¿Cuál es mi propósito? Exacto, o sea, el entender el propósito del por qué estás aquí. Porque cuando te pasan muchas cosas y cuando vives la muerte tan de cerca, ya sabes que estás vivo o sea, que la vida la ves diferente y sabes que tienes un propósito. Entonces ya es más difícil porque es como de, güey, ¿cuál es mi propósito? Y mucha gente llega y me dice, Dios te tiene vivo por algo, hijo. Y yo como de, sí, pero ¿por qué? Díganle que me diga por qué, por favor, que se me aparezca en la noche. Sí, porque dije, ¿qué tal si otra vez yo digo que, no sé, que a lo mejor mi propósito es seguir salvando animales? Porque muchos me dicen, es que, Diosito te quiere para que sigas ayudando a los animalitos, sí, ¿no? o llevándole juguetes a los niños. Y es como de, ¿qué tal si sigo por ese camino y otra vez me pasa algo porque no es mi camino? O para educar a los políticos y que nos hagan una ciudad para que haya menos inválidos. Sí. Haya muchos paralíticos, pero menos inválidos. Sí. Entonces es como de, díganme, porfa, ¿no? Y sí es difícil, o sea, pero pues estoy aprendiendo a descubrir el cuál es mi propósito en esta vida. Y no sé todavía cuál es, pero sí quiero darle voz a todas esas personas que sufren una discapacidad. Y pues mira, yo te voy a decir algo. Yo sé que la vida no tiene un propósito. O sea, la vida en sí misma no tiene un propósito. ¿Para qué naces? Sepa. ¿Quién te dice? ¿Quién te dice para qué naces? ¿O para qué no te mueres mientras estás vivo? La vida no tiene un propósito. Tú le das propósito a tu vida.
Sí. Entonces no esperes que baje ningún Dios y ningún nadie a decirte cuál es el propósito de tu vida. Poco a poco tú dibújalo. Eso me lo dijo un padre. Me dijo, porque le dije, es que todos vienen y me dicen, Es que yo soy una madre. Es que me dijeron, todos, le dije, todos, yo reclamándole, todos dicen que no sé qué, pero que sean claros, que me digan, ¿no? Me dijo, ¿sabes cuál es el propósito de la vida? Que seas feliz y el propósito que tú le quieras dar. Dice, Dios te dejó aquí porque te ama, no porque tengas un propósito, no porque vengas a seguir ayudando a los niños, no porque vengas a seguir rescatando animales. Dijo, te dejó porque quiere que sigas vivo y que disfrutes. Además, tú ya tu lo vida. viste y ya viste que si hoy llegas a tu casa, te quedas a ver Netflix de aquí a que te mueras, te va a recibir exactamente igual. Sí, a que si eres sí, el sí, gran sí. héroe, a que si eres el que seas, no importa, porque para él a todos nos está esperando. Sí. Y me imagino que diga, y no una figura, no un ser, no una persona, sino simplemente este universo que es como yo comprendo a Dios o el todo, o la mente universal, y es como volver a ese todo nada de donde llegamos, Uh-huh. ¿no? Y es volver a ese descanso en donde todo se sumerge y donde todo emerge, donde todo nace y donde todo muere, ¿no? Y volver a esa nada de descanso eterno y digo, ay, qué rico. Sí. Y no va a haber alguien cobrándote la lista negra de le robaste los chicles a tu abuelita. Ya lo viste. Ya estuviste ahí, ¿no? Tienes este testimonio de ya haber estado como le decía yo a mi mamá, con una pata en la nube, ¿no? pendiendo de un hilo de una vida artificial, de un respirador artificial, ¿no? En donde tu cerebro claramente estaba en otra conciencia. Y ya viste cómo es la cosa del otro lado, ¿no? Cómo la mente de cada individuo tiene un testimonio distinto de cómo es allá. Pero sea cual sea el testimonio de todas las personas que ya murieron, es luminoso. Sí. Es bello. Sí, sí, sí. Te Sí, o sea, desprendes nadie este llega de la... sentir. Las personas que ya hemos vivido eso, nadie llega y dice, es feo, ¿no? Sí, vi O sea, al no, sí, diablo sí, con sí, su no trinche te y el mueras. infierno y las llamas Sí. me quemaron. Sí, o sea, nadie ha dicho, puro no, cuento. no te mueras. Sí, ya el Papa dijo que es puro cuento esto del infierno. Sí. Y yo Creo lo que creí. el infierno lo podemos vivir aquí mismo. Ah, sí, eso sí, aquí merengues. Aquí está. Y por eso no me gusta, cuando hablo de oscuridad, hablar de infierno ni hablar de maldad, Sí. sino hablar de adversidad y hablar de oscuridad en donde las cosas son confusas, ¿no? Porque finalmente, pues a ti te tocó un camino distinto, como empatizarás con muchísima gente que le habrá tocado como a ti. Y son enseñanzas, porque yo, por ejemplo, que lo veo, de repente, cuando, por ejemplo, terminé de cerrar apenas también esta parte del abuso, cuando yo le dije a mi abusador, te perdono, que fue hace unos meses, porque yo dije, bueno, yo ya lo sané, pero yo no sé si él ya lo sanó o si ya sabe que ya lo perdoné, ¿no? Y si lo está sanando, está padre que sepa que yo ya lo perdoné. Uh-huh. Entonces... es bueno perdonar a los agresores. Sí. Por uno, ¿eh? Sí, sí, sí. Por uno. Digo, y yo ya estaba o sea, bien, ya estaba yo en eso, pero me gustó llevarle luz a esa persona. Por eso eres Luciana. Uh-huh. Entonces, me dijo un padre, ten cuidado porque cuando llevas luz a un lugar oscuro puede ser también peligroso. Pero le dije, pues al final de cuentas tenemos que ser luz, ¿no? Porque si nadie le lleva luz, pues va a seguir en la oscuridad. Y lo más probable es que el que le lleve luz es el que está del otro lado. Fíjate, irónicamente. Uh-huh. Quien más puede iluminar a la persona que desde esta confusión, desde este enojo, desde toda esta alteración, ¿no? Desde toda esta lujuria, vanidad, orgullo, rencor, obran y abusan de los más vulnerables. Casualmente es ese mismo el más vulnerable, el más capaz de iluminar a esa persona. Uh-huh. Es como cachetada con guante blanco o algo así. Y bueno, Felipe, se nos acaba el tiempo. Pájaro carpintero, como te digo yo. Ya dobleteamos aquí el asunto y nos tenemos que ir, pero no sin antes pedirte ¿qué mensaje
le mandas a quienes están escuchando esta historia y este testimonio tuyo? Así como para cerrar, como para irnos con un saborcito. ¿Qué te deja todo esto? ¿Qué te deja este rato? Gracias por la invitación, antes que nada. Gracias a ti por aceptar. Y solo quiero decirles a las personas que disfruten de verdad y que estén conscientes de esto que tienen hoy, ¿no? El que puedan ver, el que puedan oír, el que puedan oler, el que puedan sentir, el que puedan caminar, ¿no? Si yo hubiera sabido el día que me asaltaron que era mi último día que podía yo caminar, hubiera yo corrido o me hubiera yo ido caminando al banco al lugar de mi camioneta. Entonces disfruten lo que tienen ahorita, lo que pueden hacer ahorita. Y las cosas malas tómenlo como una enseñanza. Porque al final yo lo he visto, o sea, todo lo malo que me pasó o los momentos oscuros que viví fueron enseñanzas para mí para poder ser fuerte en los momentos que tuve que ser fuerte. Entonces, dicen por ahí que todo pasa por algo y es muy cierto. Entonces, hasta lo malo pasa por algo, ¿no? Claro, hasta lo malo es por algo bueno. Sí. Y también es muy cierto eso, que lo que no te mata te hace más fuerte. Entonces, traten de ver el lado bueno a lo malo, no traten de sacar ese lado fuerte que todos tenemos dentro, porque todo, o sea, siempre, muchas veces las personas dicen, es que yo si viviera eso no puedo, ¿no? O pensamos que se acaba la vida con algún problema, y no, la vida no se acaba, la vida sigue, y tenemos que aprender a disfrutarla como nos toque. Me tocó ver, por ejemplo, en este evento a niños que ya nacieron discapacitados, ¿no? Que ya nacieron con alguna discapacidad. Y yo di gracias a Dios porque dije, yo pude caminar 31 años de mi vida. Y esos niños ni siquiera saben qué es el poder caminar, ¿no? Entonces, y sin embargo son niños felices. Y que dices, ¿cómo es posible que sea feliz si no puede caminar, ¿no? Entonces, también conéctense con ese lado de la gratitud. De la gratitud y de la inocencia con ese niño que fueron, y disfruten, y si pueden ayudar, ayuden. Si necesitan ayuda, pidan ayuda. Y a las personas que están pasando por esta situación que yo estoy pasando, quiero decirles que somos personas muy fuertes y que podemos lograr muchas cosas y que podemos ser incluso seguir lucir guapos o guapas, porque muchas veces a mí me pasó que decía yo, es que ya no soy físicamente atractivo porque estoy en una silla de ruedas, ¿no? Pero podemos ser guapos y podemos ser guapas en silla de ruedas o con cualquier discapacidad, y podemos seguir disfrutando de la vida y podemos ser útiles. Eso es muy importante, que podemos seguir siendo útiles en la vida. Yo hoy por hoy, me dijo un doctor, eres la persona que más rápido se ha adaptado a su vida, porque hoy por hoy me pago yo mis tratamientos y mi terapia y mis consultas y todo, que no es fácil y que es muy costoso. Me las pago, ¿no? O sea, con un año de aprendizaje, ¿no? Entonces, las personas somos fuertes y la vida no te da nada que no puedas superar tú. Entonces, nosotros podemos, y también quiero decirles que es una promesa que voy a hacer voz para que las autoridades, los políticos y las empresas también le den más visibilidad a estas personas que tenemos alguna discapacidad, y también que la sociedad, espero que la sociedad sea más consciente de eso y que nos dé más visibilidad y que sean más empáticos con nosotros. Perfecto, muy bien, que así sea. Yo voy a ser testigo de eso, y si puedo servir, con mucho gusto. Y bueno, gracias por aceptar, gracias por tu confianza, gracias por venir, gracias por tu tiempo. Y bueno, esto fue Pupa Mental, transformando con amor. Gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Bye, bye.